Bueno, vamos a arrancar la clase. Laura, no sé si se va a poder conectar porque tiene problemas con la computadora, recién me acaba de avisar, así que, bueno, voy a estar yo solo, así que ténganme paciencia, ¿sí? Bien, bueno, empezaron la guía, dudas, pudieron hacer los primeros ejercicios. Yo sí tengo algunas dudas. Bien. Bueno, vamos a empezar a verlo. Entonces, digan cuál tuvieron problemas. Yo tuve problemas con uno del 2 y del 3, pero no sé si alguien tiene de antes. Acá dice alguien el 1A, Cami. Bien, vamos a compartir pantalla y después vamos al 2, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, el 1A dice, bueno, tenemos que analizar si se cumplen las hipótesis del teorema de Rollet en el intervalo indicado y hallar el valor de C correspondiente, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice el teorema de Rollet, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo buscamos, lo googleamos, o lo buscamos en la teoría. Vamos acá. Bien, entonces de acá buscamos, estamos en derivadas. Y acá, apunte de clase, número Rollet, y vemos lo que nos dice el teorema de Rollet. Teorema de Fermat, buscamos. Teorema de valor medio. Teorema de Lagrange. Teorema de Cauchy. Y me pasé, entonces el de Rollet no está definido, pero es el primero, supuestamente. Acá. Lo que dice el teorema de Rollet dice que si f es una función continua en el intervalo cerrado, A y B, y derivable en el intervalo abierto, y f de A y f de A es igual a f de B, entonces existe un valor de C tal que la derivada es cero. ¿Sí? Que eso después lo vamos a ver más adelante, que hay una importancia que la derivada sea cero, ¿sí? Porque son puntos que pueden ser máximos o mínimos de la función, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver acá es, primero, que si es continua en el intervalo AB y si es derivable en el intervalo abierto AB. Y si pasa que f de A es igual a f de B. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos acá, tenemos esto, que es una función polinomial, ¿sí? Y sabemos que una función polinomial es continua, ¿sí? Entonces acá, esto sabemos que es continua, que es derivable, ¿por qué? Porque en todo punto va a existir la derivada, ¿sí?
en todo punto va a existir la derivada, y entonces tenemos que es continua derivable, y nos falta ver que f de 0 es igual a f de 2 raíz de 3. ¿Sí? F de 0 me da 0. ¿Sí? Y si yo acá pongo 2 raíz de 3, acá me quedaría, hay que hacer la cuenta, ¿sí? Entonces acá me quedaría 2 al cubo, que es 8, por 3 raíz de 3. O sea, nos quedaría 24 por raíz de 3, menos 12 por 2, que es 24, raíz de 3, que me da 0. ¿Sí? Entonces, en este caso se satisfacen las condiciones del teorema de Rollet. ¿Sí? Y para encontrar ese valor de C, nos falta encontrar el valor de C que la derivada sea 0. ¿Sí? Entonces, ahí lo que tenemos que f de x es igual a x al cubo, pero no me figura el 3. Bueno, vamos a ver si achicamos. ¿No? Bueno, me está pasando algo con el, a ver, vamos a abrir y cerrarlo de vuelta porque no lo está tomando. Un segundo, pero bueno, vamos a seguir charlando respecto de este. Si yo derivo esto, ¿sí? Me quedaría 3x al cuadrado menos 12. ¿Sí? Entonces, eso lo tengo que igualar a 0 para ver qué punto de x hace que todo eso sea 0. ¿Sí? Bueno, parece que... A ver... Si no abrimos otro... A ver, un segundo, vamos a abrir otro procesador. Bien, entonces de ahí vamos a seguir. Tendríamos 3x al cuadrado menos 12 tiene que ser igual a 0. Entonces el x tiene que ser igual a 2. ¿Sí? Acá tenemos otro tipo de... Vamos a abrir uno nuevo. Ahí está. Entonces, nosotros lo que teníamos, vamos a agrandar para que se vea un poquito más grande. ¿Dónde está acá? A ver, F. Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande. A ver si lo podemos hacer más grande. No, esto es normal. Herramienta. No vamos a buscar.
A ver, vamos a buscar en ayuda. Perdón. No me... Esto, acá, ahora sí está funcionando. A ver. A ver, a ver. Ahora sí me está funcionando. Son problemas de la computadora. Entonces teníamos f de x es x al cubo menos 12x. Entonces, esta función es continua en todo en todo R, ¿sí? Entonces acá en todo R, todo R, en particular, en el intervalo cerrado, en el intervalo cerrado, 0, 2, raíz de 3. ¿Sí? Y es derivable en también todo R, ¿sí? Cuya derivada, vamos a poner, cuya derivada es, en este caso, f' de x igual a 3x al cuadrado menos 12, ¿sí? En todo R. Uy, acá, cuya derivada. Pero, bien. En particular, de vuelta, es derivable en el intervalo abierto, en este caso, 0, 2, raíz de 3. ¿Sí? Y por último, y además, sabemos que f es 0, ¿sí? Haciendo las cuentas, si quieren, es 0, y f de 2 raíz de 3 es también 0. ¿Sí? Luego, se cumplen las hipótesis de Rollet, del teorema de Rollet, y por lo tanto tenemos que existe C en el intervalo 0, 2, raíz de 3, ¿sí? Tal que la derivada en C es igual a 0. ¿Sí? ¿Y cuál es ese C? Bueno, tenemos la derivada, tenemos qué es esto, y bueno, vamos a buscarlo despejando. ¿Sí? Ese C será tal que, en este caso,
3 c al cuadrado menos 12 c igual a 0. ¿Sí? Y entonces de acá tenemos que c es igual a 2. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Una consulta. Sí. El valor de C, como estaba en el cuadrado, ¿no tendría que ser más menos 2? Más menos 2, exactamente. Bueno, más menos 2. Sí. Pero el menos 2 no pertenece al intervalo. Ah, perfecto. Sí, ¿Sí? está bien, está bien. El menos 2 no pertenece al intervalo, entonces se descarta. Claro. ¿Sí? Porque lo que me dice el teorema de Rollet es que hay un punto acá que satisface eso. Claro. ¿Sí? Bien, Bárbaro, muchas gracias. No, por favor. Y entonces, en estos ejercicios lo que van a tener que ver que es si es derivable o continua, ¿sí? Van a ver, por ejemplo, acá puede ser que no exista que no sea continua, o acá que la derivada no va a existir acá. En el 0, 0, en el 0 no va a existir la derivada, ¿sí? Entonces, acá no se cumple el teorema de Rollet. En este caso sí, porque es un polinomio también, y bueno, hay que estudiar este último caso a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Y Milagro, vos me preguntabas, ¿el 2 cuánto? ¿Cuál era? El 2C no lo Del pude 2C. hacer. ¿Qué pasó? O sea, como que en la parte de la derivación se me complicó. No sabía para dónde seguir. La parte de la derivación. A ver, ¿qué es lo que dice el teorema de Lagrange? Nos vamos acá a los apuntes, y el teorema de Lagrange estaba por acá abajo, que era este, nos dice que si f satisface las mismas condiciones, que es continuo en el intervalo AB y derivable en el intervalo AB abierto, entonces existe un C tal que la derivada en C es igual a este cociente incremental. Esto se llama cociente incremental, cuando hay la diferencia entre las imágenes de dos funciones sobre el valor del subdominio, ¿sí? Es lo que se llama cociente incremental, ¿sí? O sea, lo que hacemos, por ejemplo, cuando calculamos la pendiente de una curva que pasa por dos puntos, la pendiente la estamos calculando con el cociente incremental. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, vamos a ver esto. Primero vamos a ver si se satisfacen las condiciones, que es continua y que es derivable en el intervalo. Entonces, nosotros lo que te vamos a tener, en este caso, esto es el 2C, esto era el 1A, vamos a escribirlo 1A, ¿sí? Y el 2C, nosotros tenemos la función f de x igual a x a la n, ¿sí? Esperen que alguien entró. Ah, Laura, me la pudo entrar. Bien, entonces tenemos x a la n, ¿sí? Con n mayor o igual que 2. ¿Sí? Y en el intervalo 0, b. ¿Sí?
Hola Laura. Ay, hola, estoy padeciendo esto. Recién pude entrar con el celu, me daba vuelta, vuelta, vuelta. Y mi compu que está fallecida, estoy desesperada. Vamos, vamos, que reanime, que reanime. Sí, ya no sé qué hacerle. Pero bueno, nada, acá estamos. Hola a Bueno, todos, no los puedo ver, no puedo ver el chat. Me pone loca esto. tranqui, tranqui. Bueno, acá Bueno, estoy. entonces, teníamos que ver que es continua esta función y derivable, ¿sí? Pero es una función polinomial de vuelta, ¿sí? Entonces, es continua y es derivable, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de f en este caso? Sería n por x a la n menos 1. Exactamente. Entonces es continua por ser una función polinomial y derivable por el mismo tema. Entonces de acá, la derivada de f va a ser, como habías dicho, n por x a la n menos 1. ¿Sí? Bien. Y ahora tenemos que ver el cociente incremental. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner, por lo tanto, se satisfacen las condiciones del teorema de Lagrange. ¿Sí? Entonces, tenemos que existe C perteneciente al intervalo abierto 0D, ¿sí? Tal que f' en C es igual al cociente incremental. En este caso es f de D, perdón, menos f de 0 sobre D menos 0. Y esto que es igual. Y acá tenemos D a la n menos 0 a la n sobre D menos 0. Eso es otra cosa que D a la n sobre D. ¿Sí? Que es igual a D a la menos 1, a la n menos 1. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, esto que tenemos acá tiene que ser igual a esto. ¿Sí? De vuelta lo mismo que hacíamos con el teorema de Rollet, lo mismo que tenemos que hacer acá. ¿Sí? Esto tiene que ser igual a esto, o sea, acá el X lo vamos a reemplazar por un C. ¿Sí? Entonces tenemos que N por C a la N menos 1 tiene que ser igual a D a la N menos 1. ¿Sí?
Y acá entonces despejo el C, encuentro el C. Entonces acá tendríamos... Tendría que dividir por n, o sea, pasar la n dividiendo. Exactamente. n-1 tiene que ser igual a b a la n-1, todo esto sobre n. ¿Sí? Y acá, ¿cómo puedo hacer? Yo puedo, para encontrar el valor de c, puedo aplicar logaritmo. ¿Sí? O pasar esto como raíz. ¿Sí? Entonces, yo podría hacer esto. Entonces, vamos a hacer que esto es igual, C es igual a raíz de a la n-1 sobre n, y acá es raíz n-1, ¿sí? Décima. Entonces, esto lo puedo escribir como, por ejemplo, acá me quedaría d sobre raíz n-1 de n. ¿Sí? Y este número me aseguro que está entre 0 y d. ¿Por qué? Porque el n es mayor o igual que 2. ¿Sí? Entonces, al dividir a, por ejemplo, como mínimo puede ser 2. Entonces, al d dividirlo por raíz unésima de 2, que va a ser 2, me va a quedar d sobre 2, que va a estar dentro de este intervalo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, ahora entendí, gracias. No, por favor. Bueno, ¿más dudas? Después a mí también me costó el 3, porque es entramos, no sabía muy bien cómo hacer. ¿El? Sí, yo también El tengo el 3. 3. El 3. Vamos a ver el 3. A ver qué dice el 3. Bien, dice, sea la función esta, probar que satisface la teorema del valor medio y calcular el o los valores intermedios vaticinados por el teorema. Bien, entonces, para ver el teorema del valor medio es una condición del teorema de Lagrange. ¿Sí? Tenemos que ver esto. Bien. Entonces, nosotros lo que tenemos acá, vamos a copiar la función, es x al cuadrado menos 3 sobre 2 y 1 sobre x. Bien. Entonces, 3. F de x es igual a x al cuadrado menos 3 sobre 2, y voy a escribir la otra función que es 1 sobre x y vamos a ver los intervalos.
Los intervalos es de -1 a 0 y de -2 a -1. Entonces, y entonces acá -2. Y acá. Bien, entonces tenemos esta función, ¿sí? Y lo que nos pide es buscar los puntos que satisfacen el teorema del el valor medio, ¿sí? Probar que f satisface el teorema del valor medio y calcular él o los valores que hace eso. Bien, para ver eso, lo que tenemos que ver es que es continua, y acá en el único punto donde puede pasar que no sea continua es en el -1. Fíjense que acá está escrito así, pero lo primero, el primer tramo es este, porque va de -2 a -1. Y después de -1 al 0, vale esto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que sea continua. Cuando x tendemos, o sea, vamos a escribir el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿sí? De f de x, esto es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de 1 sobre x. ¿Sí? Si acá no tenemos problema, esto me da -1. ¿Sí? Por otro lado, ¿sí? El límite cuando x tiende a 1, a -1, perdón. Estoy escribiendo mal acá. -1, -1, y acá -1. ¿Sí? De cuando tiende por la izquierda, por la derecha, perdón, de f de x, ahí se me... de f de x, esto es igual al límite cuando el x tiende a -1 por la derecha de x al cuadrado menos 3 sobre 2. Que esto también, por ser una función polinomial, acá me quedaría -1. ¿Sí? Entonces, tenemos que es continua en el -1. X igual a -1.
Además, la función es continua en el intervalo menos 2, 1, menos 1, perdón, por no tener discontinuidad, por 1 sobre X, no tener discontinuidades en el intervalo. Perdóname que te interrumpa, aunque sea con el celular. Sí. Recién leí, cuando escribe el mensajito los puedo ver finalmente. Preguntan bien. si no pueden ver directamente si es derivable, en vez de pasar por la continuidad. Sí, o sea, si es derivable, es continua. Sí, Claro. sí. Acá este es el desarrollo completo, pero sí, si uno demuestra que es derivable, listo, es Claro. continuo. ¿Sí? Bien, entonces acá no contiene discontinuidades. En ese intervalo. Y por otro lado, con el mismo análisis, vemos que F es continua en el intervalo, también que nos quedaba el menos 1, 2, 0. ¿Sí? Entonces, luego la función es continua en el intervalo menos 2, 0. ¿Sí? Entonces, esto lo estoy haciendo detallado, pero ustedes, como dicen, pueden ver la diferenciable en el intervalo y listo, es continua. Puedo usar la propiedad esa, que si es derivable en el intervalo es continua. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo bien detalladito, por eso. Bien, si yo calculo las derivadas, voy a escribirlo por tramos también. Entonces, f' de x va a ser igual. Por este lado va a ser el 2 baja, ¿sí? Y me queda sobre 2 y esto se me hace 0. ¿Sí? Por lo tanto, acá me quedaría x. ¿Sí? X. ¿Sí? Y acá yo podría ver esto como x a la menos 1. ¿Sí? Entonces la derivada de x a la menos 1 es
menos x a la menos 2 por menos 1. Ya me quedaría así. ¿Sí? Entonces, nuevamente, vemos que tenemos que ver que existe la derivada en todo punto. ¿Sí? Entonces, acá no tenemos problema porque las discontinuidades van a estar en el 0 y el 0 no incluye ese intervalo. Y vamos a ver justo en la unión, ¿sí? En x igual a menos 1, tendríamos, acá me valía menos 1, y acá me quedaría menos 1 a la menos 2, que es menos 1 también. Entonces, existe. ¿Sí? Entonces, podemos ver que es derivable. Vamos a poner mediante un análisis semejante al anterior, podemos ver que f es derivable en el intervalo abierto, en este caso, menos 2, 0. ¿Sí? Entonces, se satisfacen las condiciones del teorema de punto medio. Muy bien. Entonces, de acá, tenemos que, por el teorema de punto medio, tenemos que existe C al que f' en C sea igual a f de 0 menos f de menos 2 sobre 0 menos menos 2. ¿Sí? Y a ver, f de 0, ¿a qué es igual? F de 0 estamos acá. ¿Sí? Esto me da menos 3 medios. ¿Sí? Entonces acá me quedaría menos 3 medios menos 1 sobre menos 2, y acá me quedaría 2. ¿Sí? Esto es igual, entonces, acá 3 medios más 1 medio. ¿Sería menos 3 medios sobre Liano? Sí, menos 3 medios. Sí. Digo así, no metemos la pata ahí. Sí. ¿Sabes lo que me cuesta leer esa pantallita en el celular? Tengo los ojos cruzados. Te juro. Bien. Bien, entonces acá menos 3 medios más 1 medio me queda menos 1. ¿Sí? Entonces acá en realidad esto me da menos 1 medio. ¿Sí? Entonces tengo que buscar un valor de C tal que la derivada sea, o sea, por el teorema de punto medio tenemos que existe
al menos un C, que la derivada me da esto. ¿Sí? Pero ese C puede estar acá o acá. ¿Sí? O sea, puede estar en este intervalo o en este. ¿Sí? Entonces de acá tenemos, luego tenemos menos un medio tiene que ser igual a X y acá de vuelta volvemos a la guía 1 y X tiene que pertenecer al intervalo acá es menos 1, C. ¿Sí? ¿Y esto tiene solución? Y sí, si X es igual a menos un medio, está dentro de este intervalo. Claro. ¿Sí? Acá, perdón, vamos a poner C y C. ¿Sí? Entonces, C igual a menos un medio es solución. ¿Sí? Por otro lado, tendríamos que menos un medio tiene que ser igual a menos X A la menos 2. a la menos 2. ¿Sí? Perdón, C. Y C tiene que pertenecer al intervalo, en este caso, menos 2, menos 1. ¿Sí? Entonces vamos a ver si hay solución de esto. Bueno, yo acá paso el menos 1 para el otro lado y me queda que C a la menos 2 tiene que ser igual a un medio. ¿Sí? Entonces acá tendríamos que C a la menos 2 tiene que ser igual a un medio y que pase. ¿Sí? Y entonces de acá, ¿qué hacemos? Pasamos este menos 2 como raíz. ¿Sí? Entonces de acá, C tiene que ser igual a un medio y acá tendríamos todo esto a la, o yo lo escribí como Menos un medio. menos un medio, exactamente. ¿Sí? Lo que es igual entonces a C igual a, vamos a escribirlo, Raíz de 2. raíz de 2. ¿Sí? Que me queda, C, me parece que me quedó el otro lado abajo. Vamos a ponerlo abajo. Estoy acá.
C es igual a raíz de 2 y me falta y todo esto. Perdón, profe, me perdí en una parte. ¿Por qué pasaste el -2 como -1/2? Bien. A ver, podemos, si yo elevo todo esto a la a la -1/2, ¿cuánto me queda acá? ¿Cómo? Si yo elevo todo esto a la -1/2, ¿cuánto me queda acá? O sea, vamos a hacerlo así. C, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Claro. Ah, ya entendí, ya entendí. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que acá C es igual a raíz de 2. ¿Sí? Pero acá no cometí un error yo. Claro, profe, yo en la respuesta, a mí también me dio raíz de 2, Ajá. pero la respuesta dice menos raíz de 2. Y bueno, pero ¿qué error cometí acá? Ahí cometí un error. ¿Sí? ¿Qué error cometí acá? Cuando yo paso esto, cuando Sí. yo hago raíz, entonces acá esto me queda el módulo. Ah, claro. ¿Sí? O sea, esto lo voy a poner así, como el módulo, el valor absoluto. En realidad me queda el valor absoluto, que C es el valor absoluto de esto. Entonces, el C es el valor absoluto de raíz de 2. ¿Sí? Y entonces acá tengo dos soluciones. ¿Sí? Entonces de acá tengo el conjunto menos raíz de 2 y raíz de 2 y intersección esto. ¿Sí? Intersección, el intervalo, menos 2, menos 1. ¿Y esto a qué es igual? Perdón, ¿no sería al revés? Es decir, el módulo de C es igual a raíz de 2, porque el módulo de raíz de 2 es raíz de 2. Sí, perdón, lo escribí mal yo. Me equivoqué yo. Acá, sí. Bien. Y acá entonces, tac. Sí. Sí, entonces tenemos esto. ¿Y cuál es el resultado de esto? Claro, el único valor posible es menos raíz de 2 porque es el único Exacto. que está en el intervalo. Claro. Exactamente. Entonces, acá existen 12. Este y este por su lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, ¿más dudas? Yo tenía una consulta sobre el 5, porque en la teórica es sobre diferencial. Y Sí, en la teórica hay un solo ejemplo con raíz de 145, es decir, no una función con x. Entonces no entendí cómo resolverlo.
Bien. Ejemplo, así ya nos queda. ¿Cómo? Proponía de hacer algunos, pues así nos queda de ejemplo, y Ajá. así ya se podemos resolver los demás, porque no entendí cómo hacerlo con X. Bien. El diferencial, ¿sí? Mide un cambio infinitésimo, ¿sí? O sea que yo me muevo a penitas, y no microscópicamente, ¿sí? Sí, Entonces, lo que uno trata de medir es si yo me muevo infinitésimamente en el eje X, ¿cómo afecta el cambio la función? sí. ¿Sí? Claro, por ejemplo, en la teórica decía el ejemplo raíz de 145. Ujú, Entonces tomaban el 144 y ponían como error 1. Uno. ujú, Pero ¿sí? bueno, con X no, ¿qué error tomo? O sea, no entendí cómo resolverlo. Eh, ¿Ustedes qué vieron? ¿Cociente incremental o diferencial? Si no me equivoco, diferencial. Lo que pasa es que si yo no me equivoco, hay un ejemplo, claro, de la raíz de 145. No hay ningún ejemplo con una función. Entonces, me es muy La, difícil. la raíz de 145. Sí, Bien, acá lo tengo. A ver. bien. Si quieren Vamos, puedo vamos, compartir vamos a pantalla. leerlo. Vamos a leerlo, a ver. Bueno. Tenemos diferencial, vamos a escribir diferencial y vamos a trabajar. ¿Sí? Diferencial, o sea, lo que vio el profe de la teoría Sí, es raíz de 145, ¿sí? Y tomó 144. sí. Claro. Bien. Entonces, lo que hacemos con un diferencial, ¿sí? Vamos a estudiar lo que estamos haciendo es estudiar cómo cambia el valor de una función si me muevo infinitesimamente a lo largo del eje X, ¿sí? En el, ¿sí? Bueno, y para eso lo que nosotros hicimos es la derivada, ¿sí? La derivada que me da, la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Pero en realidad lo que mide la derivada es el cambio, ¿sí? ¿Entienden? Se escuchó medio mal. La primera derivada es. No sé. La derivada lo que mide es un cambio, Sí, ¿sí? Entonces, ahí va a estar metido el diferencial, ¿sí? Bien, entonces, lo que vamos a tener es que el cambio en el eje Y, que lo voy a escribir como diferencial Y, ¿sí? Lo que va a modificar infinitesimamente en el Y va a ser igual al cambio, ¿sí? De la función mueva en el eje X, ¿sí?
O sea, cuando yo ponga así, DI es diferencial, ¿sí? Que es, mide un cambio. Acá el cambio va a estar en función de lo que me mueva en el eje X. ¿Sí? De la derivada, de F'. Va a ser igual a eso, ¿sí? Pero va a ser en función de lo que me mueva en el eje X. Sí. ¿Sí? Esto es lo que me muevo. ¿Sí? Generalmente lo vamos a tomar como infinitésimo. ¿Sí? Como algo muy pequeño que no lo podemos ver. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, 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 sí. Bien. Entonces, vamos ahora a suponer vamos a hacer que nosotros podemos ver bien grande. ¿Sí? Vamos a suponer que podemos ver bien grande. Entonces, veamos si estamos parados en X igual a 144, ¿sí? Entonces vamos a querer medir cuánto cambia la función alrededor de 144. Queremos medir cuánto cambia la función en 144. Para eso, vamos a poner que 144 y que f de x es igual Raíz de X. a raíz de x. Uy. ¿Sí? Vamos a tomar la función raíz de x. ¿Sí? ¿Está bien? Claro. Y, o sea, el X tomo 144, pero ¿por qué no sería raíz de 144? Porque la función es raíz. Fíjate. Claro, la función es raíz de Claro. x. Mi ¿Sí? X es el 145, está bien. Es 144. Y si yo me Claro. muevo un, No. ¿sí? Sí. O sea, acá el diferencial X lo vamos a reemplazar por, me muevo una unidad. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, yo tengo acá que el cambio en la función va a ser, vamos a escribir diferencial de y, que va a ser la raíz de, o sea, la derivada de esto, que cuánto es la derivada de esto. 1 sobre 2 raíz de X. Exacto. Así. ¿Sí? 1 sobre 2 de raíz de x diferencial x. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, si yo quiero ver cuánto cambió en 145, ¿sí? Esto va a ser, o sea, el cambio en 145, ¿sí? Va a ser igual a, en este caso, 1 sobre 2 raíz de 144
Y acá diferencial X, ¿qué lo voy a hacer? Le voy a poner 1. Porque es lo que, claro, porque es lo que cambié. Lo que me moví. Claro. ¿Sí? Y acá, ¿cuánto me va a dar? Esto me va a dar... La raíz de 144 es 12. Sí. ¿Sí? Entonces esto me va a dar 1 sobre 24. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? No me dice que la raíz de 145 es 1 sobre 24. Me dice que cuando yo me moví de 144 a 145, mi función cambió en torno a este valor. ¿Sí? Claro. Sí, entiendo. Entonces, ¿cuál va a ser mi valor cuál va a ser mi posible valor de la función? O sea, f de 145 va a ser igual, va a ser más o menos, vamos a poner aproximado, va a ser aproximadamente la raíz de 144, ¿cuánto es? 12. Sí. Entonces va a ser 12 más menos, porque no sé si cambió positivo o negativo, ¿sí? Acá sí, puede tomarlo positivo, ¿sí? Entonces, más 1 sobre 24, Claro. ¿sí? Entonces va a ser aproximadamente ese valor, ¿sí? Claro. Esa es la idea de usar diferencial, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un número muy difícil, un número complicado de calcular, raíz 145, sabemos que es un número, la raíz de 145 es un número irracional. Claro. ¿Sí? Pero nosotros podemos calcular las raíces de un número más lindo, que es, por ejemplo, 144. ¿Sí? Entonces, si yo me muevo un poquito, entonces lo voy a poder aproximar como la raíz de 144 más un valor. Y eso me lo da el diferencial. ¿Sí? Claro. Y en el punto 5, que no tenés un número, o sea, ¿qué valor tomo como error? O Queda como así o sea, expresado. no lo veo un número, Queda digamos. así expresado. Claro, queda diferencial X. De X. ¿Cómo? Queda Queda así de X. expresado. Claro, queda general. No lo podés encontrar un valor porque no tenés un número concreto, es X. Entonces vas a dejarlo en función de dx, diferencial X. Ah, claro. ¿Sí? Este ejemplo numérico está bueno para entender lo que se está haciendo, que si se incrementa Sí. X, ¿qué incremento obtengo en Y, en la función? Es para entender el concepto Claro. de incremento, de diferencial. ¿Sí? Y, ay, perdón que estoy ¿Sí? perdona, pero, y en el 6, me dicen que x0 es 9, y la raíz de 9 es un número entero. Claro. Estamos en el mismo caso que esto. Claro, pero o sea, en el caso de raíz de 145 teníamos ese problema que era irracional. Ah, no, perdón, pensé que era raíz cúbica. Está bien, sí, claro, ya lo entendí. Perdón. Acá te dice el cambio en este punto, centrado en este punto, pero no te dice cuánto te moves. Claro. ¿Sí? Claro, yo puedo poner un valor. No. Lo dejás expresado como anterior, diferencial X. Ah, ok. Que una vez que lo defines, decís, bueno,
Sí. diferencial. ¿Qué es mi diferencial? ¿Qué es lo que me muevo? Bueno, ahí te va a dar un valor. Si no, te va a quedar en función de lo que me mueva En en X. función de, claro. Bien, ¿Sí? gracias, No, por Perdón favor. que ¿Más dudas? A mí también me había costado hacer la 4A, como que no llegué al resultado de la guía. A ver, vamos a ver el 4A. A ver, vamos a ver el 4A. Ajá. Tenemos que usar la regla del L'Hopital. ¿Sí? Es AX menos BX sobre X. Bien. A ver, un segundo. Esperen un minutito. A ver. Tenemos. Bien. Cuando el X tiende a 0. Es 4A. X menos B A la X X sobre X. sobre X. ¿Sí? Bien. Bueno, acá cuando el X tiende a 0, esto me da 1 menos 1, que es 0 sobre 0. ¿Sí? Tenemos el caso de 0 sobre 0. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál es la derivada de A sobre X? A a la X, perdón. X por A a la X menos 1. No. Está en la potencia X, ojo. Hay que aplicar logaritmo. Claro. Sí. Exacto. Entonces A a la X derivado, ¿a qué va a ser igual? El logaritmo de A a la X. O X por el logaritmo de A. Esto va a ser, ¿cómo es? X por el logaritmo de A. X por el logaritmo de A. Esto es, o sea, esto es la función, ¿o no? Sí. ¿Esto es lo que da la derivada? ¿Esto es lo que da la derivada? No sé. ¿Y cómo lo hacen para saber? A ver. Esto es igual a, lo puedo escribir así como E a la X logaritmo natural de A. ¿Sí? Todo esto derivado. E a la, vamos a ponerlo así primero. Logaritmo natural de A a la X me da, esto me da A a la X. ¿Sí?
Entonces, la derivada de esto hay que aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? La derivada de e a la x, ¿cuánto da? No entiendo por qué pusiste todo elevado, o sea, la E elevado a todo eso. Porque satisface esta propiedad. E a la x es e a la logaritmo natural de a la x. Si yo a L lo elevo a la logaritmo natural de a la x, esto me da a la x. Propiedad del logaritmo y del Ok. número e. ¿Se acuerdan? A ver, vamos a la guía anterior. A ver. Si teníamos esa función, no me acuerdo si la teníamos. Tiene que estar. ¿Cómo calculaban esto? ¿Cómo calculaban el 16b? Yo lo puse como X a la 1 Pero, sobre X. Y ¿qué después es lo que apliqué el hacían? logaritmo. ¿Pero qué es lo que hicieron para calcularlo? Dígame el procedimiento. ¿Derivar? Sí, pero ¿cómo lo hacían? Eh, o sea, yo ponía la raíz como 1 sobre X y después aplicaba el logaritmo en ambas partes de la igualdad. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer eso. Yo tengo i igual a la x. Entonces vos me decís acá que apliqué el logaritmo. Entonces me queda el logaritmo de i por un lado. ¿Sí? Y por el otro lado me queda logaritmo natural de a la x. Bien. ¿Y ahora? Sí, ¿qué hacía? ¿Puede ser derivación implícita? Bien. Bueno, díganme. 1 sobre i por i prima. Entonces, acá de acá teníamos 1 sobre i por i prima. Sí. Igual a Bien. 1 sobre a a la x Bien. por a la x derivada. Exacto. Puede ser, profe, que como lo había dicho Milagros hoy, estaba bien, pero le faltaba el a prima. Bueno, vamos, quiero ver cómo lo resuelven, por eso. Milagro preguntó cómo se resolvía, entonces la idea es que intenten entre ustedes también. ¿Sí? Estamos tratando de resolverlo, por eso te estoy preguntando y yo estoy haciendo lo que me dicen. Claro. ¿Sí? Bien, ¿y acá qué hacemos?
¿Podría ser despejar y prima? Despejamos y prima. Bueno. Entonces de acá me quedaría que y prima es igual a y por a la x derivado y todo esto sobre a la x. ¿Y qué hacemos? Está bien, ¿eh? Como vamos haciendo, ¿no? Pero de acá, ¿qué hacemos? A mí no se me ocurre cómo, o sea, cómo derivar a la X. A lo mejor hubiera convenido aplicar las propiedades del logaritmo cuando tienen logaritmo de a a la x, ¿no? A ver, a la x, ¿qué es? Ah, era ahí. Claro. Hay que reemplazarlo. Y entonces, Podemos pasar el I'. para el otro lado, Claro. o sea, ¿qué hago? ¿Paso esto todo restando? ¿O qué dicen, pasarlo dividiendo? ¿Cómo lo paso? Puede ser que se pueda hacer de las dos formas. ¿Cómo? Dejar I sobre a a la X por I' y pasar ese último I' dividiendo. Si paso acá dividiendo, se me simplifica. Claro. Entonces restando y Ah, sacando factor común y prima. bueno, entonces de acá puedo hacer, entonces, y prima menos, vamos a hacerlo abajo porque se me va de cosine. Entonces, y prima menos y por y prima sobre a la x. Esto es igual a 0. Y acá entonces, Como un denominador. como un denominador, bien. Y prima, y acá me quedaría 1 menos y sobre a la x. ¿Vos dijiste común denominador o factor común? Ah, ¿Quién perdón. habló? No, ¿quién habló? Que no la veo. Como un denominador, pero igual después era sacar factor común. Ujú. Bien, esto es igual a 0. Ujú. Entonces, Y' igual a 0. y prima es igual a 0. O sea que la derivada es 0. Recuerden que Ok. i es igual a, perdón, Aureliano, Sí, sí, recuerden sí. que i es igual a la x, o sea que lo que tienen entre paréntesis ahí es 1 menos 1. Exacto. Es como que estamos dando vuelta alrededor de lo mismo, Exacto. Estamos dando vuelta alrededor de lo mismo. no se llega a nada. Ujú. Y entonces,
Acá no llegamos a nada. Bueno, borramos esto. Y alguien dijo que había que usar las propiedades del logaritmo. Yo lo dije. ¡Ah! Bueno, Soy una vamos a alumnita. Tan joven yo. aplicamos la propiedad del logaritmo, ¿no es cierto? Y acá me queda el logaritmo de y es igual a x por logaritmo de a. ¿No? Sí. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Ahora, sí, hacemos lo que estaban haciendo ustedes. Derivamos, y acá me quedaría 1 sobre i por i prima. Y acá la derivada de esto, que es igual. La propiedad de multiplicación. Esto es una constante. ¿Sí? Una constante por x. O sea, X. Y no, acá me quedaría la constante. Ah, claro. ¿Sí? Logaritmo de a. Por lo tanto, y acá se me resulta más fácil despejar que i' es igual al logaritmo de a por i. ¿Sí? Paso el i multiplicando. ¿Lo ven? Sí. Entonces, i' es igual a logaritmo de a por i. ¿Y cuánto era i? A la X. Claro. La x. Exacto. Entonces, logaritmo de a por a la x. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces vamos a arrancar esto. Por hospital, y tenemos que el límite, esto es igual al límite cuando x tiende a 0, y la derivada de lo de arriba es logaritmo natural de a por a la x menos logaritmo natural de b por b a la x. Y lo de abajo es 1. La derivada de x es 1. Sí. Bien. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a esto de arriba, nada más. Cuando x tiende a 0. Y cuando x tiende a 0 de esto, me queda logaritmo natural de a por a a la 0, que es 1. Menos logaritmo natural de b por b a la 0, que es 1. Entonces esto me queda logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Y ese es el resultado.
¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Bien. Acá lo complicado era calcular la derivada que nos costó, ¿sí? Pero bueno, siempre tiene sus costos, ¿sí? Algunas veces hay que ponerse a pensar y acordarse lo que vimos en las guías anteriores, ¿sí? ¿Se entienden? Sí, se entiende. Bueno, muy bien. ¿Y este solo tuviste problema o alguno más tuviste del 4? No, después llegué hasta el E, pero no tuve problema en los otros. Bien. Entonces, llegaste hasta el E y no tuviste problema. No. Bueno, acá, por ahí te conviene resolver acá adentro, en el I también resolver, el K o el L, ¿sí? Ahí de vuelta te conviene usar la propiedad del logaritmo, que bajás el exponente, ¿sí? Y trabajás un poquito, lo mismo acá, en el L, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá, si aplicamos logaritmo, o sea, lo que vamos a obtener es no el límite, sino que el logaritmo del límite. Pero como el límite, como el logaritmo es continua, ¿sí? Acá volvemos a usar lo de la guía 2 o 3, no me acuerdo, la parte de continuidad, ¿sí? Que aplicar a límite de una sucesión a una función es igual que la función al límite, ¿sí? Entonces, de la sucesión. Hay que trabajar esas cositas. ¿Se entiende o quieren que lo que hagamos uno? Por ahí que lo planteen, que lo puedan avanzar, ¿no? Sí, porque si no llegaron, Bien. digo yo, para que puedan consultar cuando ya hayan hecho alguna cosita y sepan de, Bien. no sé, no me maten chicos, pero yo para que puedan practicar un poco más. Claro. Es en beneficio de ustedes. Para estos, lo que les digo, el K ayuda. Lo que les decía de las, por ahí que no se entendió lo de la función continua. Lo que tenemos así, tenemos esta propiedad. ¿Sí? Tenemos que el límite, cuando X tiende a un X0, de f de X es igual a f del límite cuando X tiende a este, X0 de X. ¿Sí? Esa es una propiedad.
Si F es continua, ¿cierto? Bien, ¿más dudas? Por mi parte, no. Bueno, estamos por el ejercicio 4, por esa zona. ¿Sí? El 3, o sea, el 3 ya lo hicimos. El 2 hicimos el C, bueno, les queda como ejercicio el A y el B, pero es muy sencillo. El 1 hicimos el A y charlamos algunas cosas de esto, entonces también es sencillo. Entonces le queda para hacer el 4, terminar el 4, y bueno, charlamos un poco del 5. El 5, el 6, ¿sí? Y esto mírenlo, y el 7 traten de interpretar, a no ver diferencia, ¿sí? Pero bueno. O sea, esto, el diferencial de Y me va a quedar en función del diferencial de X, o sea, lo que me mueva en X. Y acá les voy a decir lo que me muevo en X. ¿Sí? Entonces, va a tener una va a ser una función de lo que me mueva y otro va a ser un valor. ¿Sí? Fíjense a ver qué les sale. ¿Sí? Entonces, podrían hacer hasta el 8 tranquilamente. 8, 9. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Nos vemos el viernes entonces. Dale, no. Hasta el viernes. Adiós. Gracias Listo, nos a vemos. todos. Gracias, profe. Nos Nos vemos, vemos. chicos. Perdón Chao, la hasta el demora. viernes. Por favor. Gracias.